Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos la gran oportunidad de poder entrevistar a la licenciada maestra Liliana Hidalgo, quien es consejera, ¿verdad?, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y Liliana, te agradezco mucho tu participación. Se escucha mucho a partir de la reforma de 2011, ¿no?, constitucional, de los derechos humanos, y todos los días escuchamos en el radio, en la televisión, temas de derechos humanos. Conocemos que, bueno, es el Poder Judicial Federal que de alguna manera interviene mucho en el tema sobre todo por el tema del juicio de amparo. Pero, ¿cuál sería la protección que dan las entidades no jurisdiccionales, ¿no? O sea, sería el tema y lo que te queremos preguntar el día de hoy, para que nos platiques cómo una persona puede acceder, ¿no?, a esos sistemas. Bueno, antes que nada agradezco mucho al maestro Juan Rabindranath Cisneros por la invitación al rector del CUEJ. Bueno, pues sí, efectivamente, los derechos humanos tienen una protección que puede ser jurisdiccional o no jurisdiccional. La jurisdiccional, como ya todos los conocemos, es el juicio de amparo, a través de cuales ya se pueden hacer valer los derechos individuales, pero también los derechos colectivos, los derechos de esta segunda generación de los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero también tenemos otro sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos, en las cuales tenemos en todas las entidades federativas una Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Aquí en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Cada una de estas entidades federativas tienen la suya propia y tenemos una nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todo este medio articulado nos da una protección nacional no jurisdiccional de derechos humanos, porque también tenemos una protección no jurisdiccional a nivel internacional. Tenemos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero todo esto es poco conocido, entonces pues agradezco mucho poder hablarles hoy en día de las comisiones estatales de derechos humanos. Maestro, ¿aquí cuál sería la ventaja en relación al modo jurisdiccional? ¿Cuál sería la protección no jurisdiccional? Bueno, es más noble con toda la ciudadanía. Cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos humanos puede acudir directamente a las instancias, a las comisiones estatales de derechos humanos. Aquí en la Ciudad de México la tenemos afuera del Metro Viveros, sobre Avenida Universidad, donde pueden acudir con un escrito libre. No necesitan abogados. Es muy amable, hasta económicamente, porque el ciudadano no tiene que desembolsar ni un solo peso. Pero incluso si tienen la imposibilidad o se les complica ir a estas comisiones, lo pueden hacer por teléfono. Entonces, la verdad es que es un medio bastante barato y bastante accesible. No necesita un lenguaje jurídico. Yo sé que nosotros somos abogados. Sin embargo, también es importante que la ciudadanía conozca estos medios, porque además otra de las ventajas es que se puede llegar a una mediación con las autoridades violatorias de los derechos humanos o presuntamente violatorias de los derechos humanos para poder arreglar la situación de una manera más pronta, cosa que no ocurre en un proceso jurisdiccional. Oye, maestra, y por ejemplo, se habla mucho de las recomendaciones, ¿no? Y ¿cuál es su fuerza vinculante? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, una recomendación es una resolución que emite una Comisión Estatal de Derechos Humanos o una Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que después de toda una investigación determinan que efectivamente hay violación de los derechos humanos de una persona, de una comunidad, de la sociedad. Y entonces emiten recomendaciones de cómo debe de cambiar la autoridad, qué es lo que debe de ser, qué es lo que está dejando de hacer para proteger los derechos de estas personas. En cuanto a su vinculatoriedad, no son vinculantes propiamente, sin embargo, ejercen mucha presión pública. La opinión pública es sumamente importante y la autoridad en general termina atendiendo las recomendaciones por temor a ser descalificadas, mal calificadas, a que se les hagan manifestaciones y a que ahora con la ley de transparencia y pues todo esto es muy visible, pues no tener una nota roja en su actuar, en su expediente, digamos. En su expediente. Y bien, yo por ejemplo sé que eres consejera de la Comisión de Derechos de aquí del Distrito Federal. ¿Cuál es la labor de un consejero o cómo se ha integrado en esa parte la comisión? Bueno, mira, pues la comisión se integra por un consejo de 11 consejeros, donde ya se incluye al presidente.
de la comisión. Estos 10 consejeros, aparte de la presidencia, son elegidos primeramente por la sociedad civil. Yo quiero agradecer a la sociedad civil que me apoyó y que me impulsó en este camino para que yo llegara como consejera de la Comisión de Derechos Humanos. Se hace todo un procedimiento y la Asamblea Legislativa, en este caso del Distrito Federal, fue la que decide, de acuerdo a una entrevista y a un perfil, a las personas idóneas a ocupar este cargo. Y es un cargo no menor, ya que aunque es honorario, no se cobra por este trabajo, damos el acompañamiento a las políticas públicas que emite la Comisión de Derechos Humanos. Nos toman parecer para las recomendaciones y para normas, para mejorar las normas, propuestas de normas, hacérselas llegar al legislativo y en todos los temas polémicos que suelen haber en temas de derechos humanos. Pues mi querida maestra, consejera, te agradezco mucho tu participación y que nos ilustres en esos temas donde desafortunadamente no hay tanta información. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias.